Bueno, vamos a comenzar un encuentro que se realiza en el marco de la actividad del programa de los Juegos Nacionales Evita, en esta edición 2020. Bueno, queremos hacer un agradecimiento a la Federación Argentina de Esgrima, al presidente licenciado Víctor Sergio Grupier, y las autoridades de los Juegos Nacionales de este programa tan exitoso, que logra convocar a jóvenes de todo el país. Es un ejemplo en el mundo de organización, y con unas finales en la ciudad de Mar del Plata que son realmente extraordinarias, donde se pone el acento en la participación, en la camaradería, por sobre la competencia, y todos los chicos participan de gran cantidad de provincias de la Argentina, provincias que todavía no tienen un desarrollo federativo, una organización federativa, que a partir de esta iniciativa de que participan los Juegos Nacionales Evita pueden organizarse y poder empezar a competir en las diferentes competencias de la federación. Bueno, queremos agradecer al maestro Alberto González Viallo, que nos acompaña en esta oportunidad, 2 veces representante olímpico en los Juegos de Barcelona y de Beijing, y también al entrenador nacional del preparador físico del equipo nacional de esgrima, el profesor Gustavo Aquilino. Bueno, quien les habla, Sergio Turiase, coordinador de los Juegos Evita. Es un gusto poder compartir este espacio. Vamos a hablar un poquitito sobre las medidas de seguridad, que siempre venimos desarrollando este tema en todas las finales nacionales, porque es un tema realmente prioritario para nuestro deporte, abordar el deporte con la máxima seguridad posible. Algunas de las cuestiones importantes para las categorías menores es cuando se viste a los niños, o sea, entregar el elemento, digamos, el arma, ya sea el florete, la espada o el sable, que es el último elemento. O sea, lo ideal es armar una fila, 6, 8, 10, hasta 12 máximos esgrimistas, se le va entregando en primer lugar el protector. El niño que está en la primera fila se ubica al final de la fila y espera su turno para recibir la chaqueta protectora, en el caso que están haciendo ya actividades con equipo eléctrico, el cable y la chaqueta, si no solo la chaqueta, vuelve al final de la fila, se le entrega el guante, se le entrega la careta, y en último lugar siempre el florete. Es muy importante también que trasladen los floretes o las espadas o los sables con la punta para abajo en la sala, o tomar las armas de la punta y trasladarlas. Por supuesto, fuera del club, siempre con una funda protectora. En cuanto a la competencia o a los entrenamientos o las competencias internas, siempre mantener los espacios laterales entre pista y pista, y los finales de pista también es muy importante que tengan un espacio y que no haya otros chicos ubicados en esa posición. En cuanto a los arbitrajes, se recomienda que arbitre uno de los niños, que se vayan rotando. Normalmente el que arbitra mejor es el que se le da una cierta prioridad para que efectúe el trabajo, y si es necesario ubicar un árbitro en el medio, otro niño, con la careta puesta, que se acostumbre a arbitrar con la careta puesta. En cuanto a la forma de entrenar, siempre es importante controlar que el guante quede por sobre la chaqueta eléctrica, que muchas veces, porque con los guantes cortos tenemos esa dificultad, que es una zona muy, muy sensible del antebrazo. Entonces el tema del guante es fundamental, que siempre esté por sobre la chaqueta, al igual que los barbijos, que estén aplanados sobre el torso. Es importante el guardado de los barbijos, sobre todo las caretas cuando termina la temporada. Hay veces que están 2 meses guardadas con el barbijo doblado, y luego, una vez que toma esa forma, es muy peligrosa, es una zona muy, muy, muy sensible, y realmente es muy importante poner siempre el acento sobre el tema de los barbijos, el tamaño de los barbijos y el estado de los barbijos. Puede ser tamaño grande, nuevo, pero si se levanta el barbijo, esa careta no se puede seguir utilizando. También el tema de los tamaños, o sea, vemos muchas veces niños con caretas de adultos, y eso es realmente, al no tener fijación, es también motivo
tiene una exposición muy grande. También el tema de los elásticos traseros, que es muy económico mantener todas las temporadas un refuerzo sobre cambiar los elásticos. El tema de los cierres completamente cerrados y los derechos con cierre en el lado adecuado. Las hojas, todas las semanas, un mantenimiento para que no tengan óxido, es muy importante en caso de algún accidente que la hoja no tenga óxido. Hay que controlar frecuentemente también la flexibilidad de las hojas, que tengan buena flexibilidad, que no estén astilladas y que tengan la flecha positiva todo el tiempo. Eso es muy importante durante los entrenamientos, no permitir que el chico esté tirando con flechas negativas y que se acostumbre a parar el match y a doblar la hoja. Una vez que toma la forma de flecha negativa es muy complicado luego poder hacer una esgrima segura. También los entrenadores ver el tema de las distancias de los cableados, muchas veces hay accidentes porque son cableados muy cortos, y no tocar los aparatos eléctricos, sobre todo cuando en realidad nunca, menos cuando están compitiendo con transpiración los chicos. Por supuesto, la zona de hidratación no puede ser la zona de la pista, siempre alejado con las botellas cerradas, y cuando se está tirando con sables de goma eva o floretes de plástico, evitar la violencia. Muchas veces, como son armas inofensivas, se utilizan con una cierta violencia que ahí el monitor, el maestro, tiene que parar e intervenir. Lo mismo la lateralización con las armas de punta de plástico, que muchas veces son dolorosos los golpes, no son peligrosos, pero sí provocan deserción. También es importante resaltar que los mismos compañeros tengan una observación cuando están trabajando en pareja, que se vayan controlando uno al otro. Eso es muy importante. Cuando hay exhibiciones, que muchas veces cuando hay galas hay exhibiciones con las denominadas armas negras, bueno, armas blancas, armas negras es cuando no tienen filo. Es importante a lo mejor ceder un poco en cuanto a la espectacularidad de las puntas, pero siempre ponerle algún tipo de protección, si son exhibiciones que normalmente las hacen esgrimistas aficionados. Al no ser profesionales se recomienda siempre alguna protección en la punta. Nuestro deporte es pionero en seguridad en este momento porque todos los entrenadores estamos priorizando esta faceta por sobre la deportiva. Nosotros recordamos que ya en 1986 fue uno de los momentos más difíciles para nuestro deporte, en el cual, con el accidente en el Campeonato del Mundo de Barcelona del representante del equipo francés, Philippe Conscience, todas las autoridades estaban ya a punto de prohibir los materiales que con menos de 350 newtons, y debido al accidente que había sufrido en el 1982 el soviético Vladimir Smirnov. En ese momento la Federación Internacional, con Roland Boitel a la cabeza y el tesorero Roch, pusieron prioridad y lograron grandes cambios en el equipamiento. Siendo obligatorio que resistan 80 kilos de presión sobre 1 centímetro cuadrado las telas de Kevlar. Eso logró realmente un cambio y logró que nuestro deporte tenga un estándar de seguridad altísimo, junto con las caretas de 1600 newtons y 350 newtons y 800 newtons en las zonas vitales para las protecciones. Ya en los Juegos Olímpicos de Beijing se hicieron unos estudios en el 2008 sobre accidentología en los deportes, y la esgrima estuvo entre los 10 deportes más seguros, ocupó el lugar número 10 en cuanto a lesiones, ¿no? Lesiones no solo en la competencia, sino también durante los entrenamientos, los entrenamientos en los Juegos Olímpicos. La esgrima tuvo un porcentaje de 2,5 de lesiones del total de los participantes, y logró 50 veces menos que el fútbol, a nivel, estamos hablando de las lesiones, y 31 veces menos que el básquetbol. Son dos deportes realmente muy populares, y nosotros hemos logrado un estándar de accidentología realmente muy adecuado. Por eso en este momento es uno de los deportes más seguros. Eso se verifica con las compañías de seguras, ¿no? Aseguradoras, cuando cada club tiene que realizar
esa situación. En cuanto a las recomendaciones tácticas para finalizar, en cuanto a las puestas en guardia de los chicos que participan en los Juegos Nacionales Evita, muchas veces formados por monitores, por iniciadores, en algunas provincias que todavía no tienen maestros de armas, es importante que mantengan una buena lateralización, una adecuada distancia entre los pies, que caigan en el afondo sobre el talón, no sobre la punta del pie, limitar el tiempo de contacto entre cuando toca el piso el pie de atrás respecto al pie de adelante, cuando desplazan hacia adelante y hacia atrás, en el sentido contrario, limitar también el tiempo del pie delantero, porque ahí realmente es difícil luego revertir esa situación. Poder levantar la punta del pie antes de iniciar el afondo, sin mover la cadera, eso es muy importante, porque después realmente es muy difícil. Si el chico tiene condiciones, potencial como para llegar al alto rendimiento, es difícil corregir un mal afondo y es muy sencillo en una primera etapa ponerlo adecuadamente. O sea, se lo hace desplazar, se hace un stop en el centro, en equilibrio, levantan la punta del pie sin mover la cadera. Eso implica ya que el chico va a poder desarrollarse y llegar a un alto rendimiento. Lo mismo cuando desplaza, no no mover la cadera y sacar el brazo relajado antes de las acciones ofensivas. También se recomienda que en los juegos evitas muchas veces se ve que no está bien definido los movimientos cuando son laterales, circulares o semicirculares. Definir si van a trabajar en paradas altas o en tomas altas, todo lo que sea sexta, cuarta, que es un momento lateral, que si quieren trabajar la zona defensiva lateral, por supuesto octava, octava, séptima, y semicircular, sexta, octava, para ir a una línea baja, alguna puesta en guardia, un ataque a la línea baja, sexta, octava, semicircular, y por supuesto también movimientos circulares, todo lo que sea contra, pero definir bien todo lo que sea los movimientos, porque después es difícil poder construir técnica si no está definido el chico qué está haciendo, si está haciendo tomas laterales, semicirculares, circulares. Entonces eso es muy sencillo de hacerlo y es muy importante para no limitarle luego en el futuro un desarrollo técnico, también como poder definir las acciones, las preparaciones a las acciones ofensivas. Determinar cuándo termina una preparación y cuándo inicia la acción ofensiva. Eso también va a facilitar mucho todas las cuestiones de arbitraje, que muchas veces vemos algunas dificultades en las finales de los Juegos Evita por el tema del arbitraje, porque no se determina cuándo inicia la acción ofensiva. Entonces se dan muchas acciones que son simultáneas, que en realidad con el florero eléctrico pasa a ser una acción, un ataque sobre preparación. Entonces definir bien cuándo se inicia la acción ofensiva. Y cuando quieren hacer acciones compuestas, que se ven, que sean fintas realmente reales, que el chico logre que reaccione a esa finta. Cuando reacciona su compañero o su adversario a la finta, ahí recién empezar el movimiento ofensivo, haciendo el desenganche, lo que corresponda de acuerdo a la finta que él provocó, que inició y la acción que quiere provocar, pero que espere, que sea un diálogo, que haya, digamos, una armonía en los movimientos y que no quiera ser solo en uno o dos, sin ver si el chico, su rival, reaccionó a la primera finta. Eso es muy importante, es muy lindo trabajarlo y es la base para que ese chico, en cualquier provincia, incluso en una provincia que no tiene un desarrollo esgrimístico, si el chico es un talento, luego acercándolo a una escuela de desarrollo, puede iniciar una carrera, digamos, hacia el deporte federado y luego puede incorporarse al alto rendimiento. Bueno, quería invitar al maestro Alberto González Viallo para que nos dé una pequeña muestra sobre la esgrima, la iniciación de la esgrima y la historia de la esgrima. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, maestro Sergio. Me siento muy agradecido y muy honrado por la convocatoria. Tuve la fortuna de participar en el 2016 en el staff de la esgrima en los Juegos Nacionales Evita, que para nosotros fue muy importante porque fue nuestra primera participación. Así que volver a estar convocado
me pone muy contento. Así que me pidieron en esta convocatoria que hable un poco de la historia de la esgrima y de los beneficios que nos trae la práctica de la esgrima en la actualidad. Voy a compartir con ustedes un Power para que podamos ir siguiendo la presentación. ¿Se ve bien, maestro Sergio? Muy bien. Buenísimo. Bueno, la historia de la esgrima arranca, digamos, desde casi los orígenes de la humanidad. O sea, los hombres han dirimido con espadas, con armas blancas, con sables, desde los inicios, sus conquistas, sus luchas de poder. Digamos que la esgrima está muy emparentada, sí, digamos, sus inicios con el arte de la guerra. Pero con el devenir del tiempo, ya en tiempos más modernos, voy a hacer una presentación, digamos, a toda velocidad de esta riquísima historia. Con los tiempos modernos podemos observar los mosqueteros en el siglo XVII, o las historias del capitán Alatriste, en donde la esgrima también seguía formando parte de la defensa y todavía seguía emparentada al arte de la guerra. A medida que las armas de fuego iban tomando protagonismo, nuestra querida esgrima se iba alejando de la guerra para darle paso más en la modernidad a los duelos. Esta forma de dirimir las afrentas contra el honor, esta forma en que los hombres a veces zanjaban asuntos que tenían que ver con traiciones. Y digo bien los hombres porque los duelos son cosas de hombres. Casi es difícil encontrar en la historia un duelo de un hombre contra una mujer o de dos mujeres. En nuestro país, los duelos llegaron quizás un poco tardíamente en relación de lo que fue en Europa y en Estados Unidos. Pero, no obstante, algunos historiadores e historiadoras han abordado y han investigado el tema, y hay registrados 2.417 duelos de honor entre 1869 y 1968. Casi todos estos duelos emparentados, muchos con cuestiones que tenían que ver con la política. Si podemos buscar números, curiosamente los personajes que más se batían a duelo, en primer lugar están los abogados, para luego darle paso a los militares, que son las segundas personas que se batían a duelo, y los periodistas. Vamos a hacer así un vuelo rápido por la historia de nuestro país de los duelos, y vamos a decir que el duelo más famoso tuvo lugar entre el expresidente Hipólito Yrigoyen, antes de ejercer la presidencia, y el ex senador Lisandro de la Torre. Estos dos grandes personajes de la historia argentina se batieron a duelo durante media hora, cuenta la crónica. De la Torre era un experto en el arte de la esgrima, no obstante contrató un profesor, cuentan, para zanjar algunos asuntos con la distancia de su brazo y poder perfeccionar algunas técnicas. Yrigoyen, que no era esgrimista, contrató un profesor para entrenarlo, y a la postre, cuando el duelo termina, fue de la Torre quien llevó la peor parte, con cortes en su cabeza, nariz y mejillas, que lo llevaron a usar barba durante el resto de su vida. Pero para hablar la historia de la esgrima y acercarnos a la parte de la esgrima deportiva, no ya tan emparentada con estas defensas del honor o con la guerra, queremos ver cuándo fue que tuvo origen una competencia deportiva en esgrima, es decir, la esgrima como juego, no con el objetivo de matar o de conquistar territorios. Y curiosamente nos tenemos que ir muy atrás, al antiguo Egipto, en donde para celebrar una victoria contra el pueblo libio, al faraón lo honraron con un torneo de esgrima, en donde se buscaba jugar y no conquistar. También una parte muy importante de nuestra actividad es la esgrima escénica, donde los actores recrean estas historias que hablamos al principio, de mosqueteros y de vikingos y de luchas de guerra. También no podemos dejar de mencionar a nuestro emblemático Zorro, el superhéroe que lucha a favor de los pobres y por causas justas, don Diego de la Vega, cuando sale la luna. Esa es la parte de la esgrima escénica, que también es muy atractiva. Pero metámonos de lleno ya en la esgrima deportiva, en la esgrima olímpica, que tenemos tres especialidades: el florete, la espada y el sable.
que lo practican en ambos géneros, femenino y masculino, si bien es verdad que la espada femenina y el sable femenino son muy actuales. Han participado por primera vez la espada en Atlanta 96 y el sable femenino en Atenas 2004. El florete femenino sí está desde siempre. Y si estamos hablando de la esgrima deportiva y de Juegos Olímpicos, tenemos que decir que nuestra actividad es reina, es una de las 4 actividades que junto al atletismo, la natación y la gimnasia artística han estado presentes en todas las ediciones de los Juegos Olímpicos desde la modernidad, desde Atenas 1896. Y si hablamos de historia de Juegos Olímpicos y queremos meternos un poco en historia argentina, tenemos que citar a los héroes de Ámsterdam 1928, el equipo de florete masculino argentino que obtuvo la medalla de bronce en Holanda, la única medalla olímpica de la esgrima argentina, aquel equipo integrado por Roberto Larraz, los hermanos Luis y Héctor Luchetti, Raúl Anganuzzi y Carmelo Camet como suplente, el veterano Camet que ya había estado en anteriores ediciones de los Juegos Olímpicos. Nuestra selección logra la medalla luego de una amplia victoria frente al combinado belga por 11-5, donde Roberto Larraz tuvo una actuación descollante ganando sus 4 combates. Hay quienes dicen que estuvimos tan cerca de jugar la final, pero bueno, se perdió ajustadamente en semi con Francia, 9-7, realmente una actuación memorable la de los héroes de Ámsterdam. Y vamos a meternos en quizás el tema central de mi presentación, porque tiene que ver con una mujer, con una de las mejores esgrimistas de la historia de nuestro país, nuestra atleta olímpica, Elsa Irigoyen. Aquí la podemos ver en la presentación cuando fue etapa de gráfico. Elsa Irigoyen nació en 1919, desde su adolescencia practicó muchos deportes en el Club Gimnasia de Esgrima, una deportista cabal, una mujer de su época, practicó tenis de mesa, natación, básquet, patín, tenis y atletismo, donde en atletismo ha obtenido resultados internacionales muy buenos, ha tenido medallas a nivel sudamericano, hasta que finalmente, gracias a su padre, que practicaba esgrima, se especializó en la modalidad de florete, donde ahí realmente alcanzó toda su brillantez, obteniendo la medalla de oro en los Juegos Deportivos Panamericanos, los primeros que se disputaron en la ciudad de Buenos Aires en 1951. Y el 25 de febrero de ese año, ante un estadio del Racing Club de Avellaneda, ante casi 100.000 personas, fue la escolta de la bandera argentina junto a Adelfo Cabrera, otro grande de nuestro deporte, nuestro medallista de oro en maratón. Elsa tiene 20 campeonatos argentinos en la modalidad florete sobre 22 en los que participó y acumuló más de 200 distinciones entre títulos argentinos, sudamericanos y panamericanos. Elsa fue olímpica en los Juegos de Londres 1948 y Helsinki 1952. Pero la vida de Elsa no solamente todo era deporte, Elsa tenía también una vocación política y una conciencia de clase. Elsa fue presidenta del Ateneo Deportivo Femenino Evita, que actuaba en conjunto con la Confederación Argentina de Deportes y el Comité Olímpico Argentino. Es dable destacar que Elsa, ejerciendo la presidencia, tenía como vicepresidenta a otra estrella, otra mujer formidable del deporte nacional, la tenista Marie-Thérèse de Weiss. Para terminar, también quiero contarles que Elsa trabajó en las relaciones públicas y en la biblioteca del Comité Olímpico Argentino. Elsa fue una gloria en nuestro deporte, silenciosa y sin desbordes, regida por conceptos que hoy parecen algo raros, como el honor, la lealtad y los principios. Hago un mínimo párrafo aparte mío de mi vivencia personal con Elsa. Yo me inicié en la esgrima desde muy chiquito y recuerdo que todos los días ella venía a observar los entrenamientos infantiles y juveniles y nos venía a alentar en los torneos cuando jugábamos de local en Geva y siempre con sus consejos tranquilos y sabios. Para terminar esta parte de Elsa, y voy a cerrar con una frase de ella que a mí me emociona mucho, y que dice que cuando no pueda hacer más esgrima, aprenderé algo menos exigente, y cuando tampoco pueda hacer eso, me dedicaré a cualquier entretenimiento mental, pero de lo que estoy segura es de que llegaré a viejecita, como cuando me inicié a los 12 años, enamorada
de todo lo que sea cultura física. Bueno, entonces voy cerrando el capítulo histórico y quiero hablar de los beneficios de nuestro deporte, y para cuando maestros y monitores tengamos que decirle a nuestros futuros alumnos y alumnas al convocarlos el por qué elegir esgrima, claro, les podemos contar un poco de la historia de Elsa, eso los va a entusiasmar. Y también le podemos decir que nuestro deporte está muy ligado a esta idea de ser activos físicamente para siempre, porque la esgrima se puede aprender si uno está en condiciones normales de salud, se puede comenzar a cualquier edad y continuar hasta una edad avanzada. Y también esto es un poco una reflexión mía para convocar a la gente a hacer esgrima. Yo creo que todos, niños y niñas en nuestra infancia, hemos sido esgrimistas. Todos hemos emulado a esos mosqueteros, a Juana de Arco, a esos vikingos jugando con espadas. Habría que pensar qué pasó, por qué nos retiramos y por qué no darle otra oportunidad y volver a practicar la esgrima. Y aquí los beneficios más importantes, aquellos que tienen que ver con la salud, donde el deporte realmente cumple su rol más importante en la sociedad. Como atractivo les podemos decir que es un ajedrez con el cuerpo. La esgrima tiene algunos aspectos que la diferencian superan otras actividades, dada la concentración, la velocidad que requiere su toma de decisiones, el gran equilibrio, coordinación y balance que debe tener nuestro cuerpo. Además del espíritu que forja un deporte de combate, la disciplina que requiere. Muy importante para que nuestros jóvenes fomenten su autoconfianza y su disciplina. Además es un excelente ejercicio físico, es un gran aporte para nuestro sistema cardíaco, un gran aporte para mantener los niveles de glucosa y de triglicéridos adecuadamente. Así que no duden, maestros y maestras, en invitar a toda la gente a practicar la esgrima, que favorece el desarrollo intelectual, nos da una flexibilidad de pensamiento y física, y fomenta los buenos valores y conductas. Y además, como nos dijo el maestro Sergio Turiace, es uno de los deportes más seguros que existen, siempre que respetemos las normas de seguridad. Bueno, fui muy rápido, perdón si me excedí, espero no haberlos aburrido. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Sergio. Hasta aquí ha llegado mi presentación. Bueno, excelente presentación del maestro Alberto González Viallo, y ahora vamos a escuchar al profesor Gustavo Aquilino, preparador físico del equipo nacional. Bueno, maestro, muchas gracias. Vamos a compartir la pantalla. Yo voy a hablar sobre específicamente la preparación física del esgrimista, ¿sí? Primero vamos a ir clasificando a nuestro deporte, ¿sí? Lo vamos a clasificar de diferentes formas. La primera es deporte de combate, otra clasificación es deporte intermitente, algunos también la clasifican como deporte de destreza o actividad de destreza. A mí particularmente, desde el punto de vista de la preparación física, me gusta esta que la clasifica deportes intermitentes de velocidad y fuerza explosiva. También es un deporte individual. Y vamos a ver ahora qué características tienen estos deportes de fuerza explosiva y velocidad. ¿Sí? ¿Cuáles serían esas características de las capacidades condicionales que ellos necesitarían? ¿Sí? Cuanto más crucecitas vamos a ver en cada capacidad condicional, más tiene nivel de injerencia en la performance de este tipo de deportes. Entonces tenemos fuerza máxima, con un grado importante, más importante por supuesto la fuerza explosiva. Vamos a ver que la esgrima básicamente centra su preparación en lo que son las fibras de contracción de tipo rápida, en las tipo 2, ¿sí? Tenemos también resistencia a velocidad máxima. Esto es para los deportes de fuerza explosiva y velocidad en general. Después vamos a ver específicamente de la esgrima. La velocidad máxima también como mayor influencia. La resistencia aeróbica menos, ¿sí? Si bien siempre es importante de base, en este tipo de deportes no es un factor determinante, ¿sí?
La resistencia anaeróbica es muy importante y, por supuesto, otro de los grados más importantes que tiene es el nivel coordinativo, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora cuál es en realidad específicamente de la esgrima, ¿sí? Y tenemos, primero, por supuesto, la velocidad de reacción, ¿sí? Esa capacidad de responder frente a un estímulo en el menor tiempo posible, ¿sí? Que se da principalmente en el combate de esgrima, ¿no? Estar ahí preparado sin saber bien qué es lo que va a hacer el rival y poder responder de la mejor forma en el menor tiempo. Luego tenemos la velocidad de movimiento, que también es muy importante, está reflejada en lo que sería, por ejemplo, los ataques como la fondo, el salto a fondo, la flecha, donde es un movimiento acíclico realizado en el menor tiempo posible con una baja resistencia. ¿Sí? Vuelve a repetirse en ese tipo en los ataques, básicamente. Luego también tenemos lo que es el cambio de ritmo, muy importante en lo que es el tema de los asaltos. La fuerza explosiva, como ya vimos antes, ¿sí? La resistencia a la fuerza explosiva, esa capacidad de poder repetir movimientos rápidos y explosivos durante una gran cantidad de tiempo, durante todo el torneo y los diferentes asaltos que vamos a competir. La potencia TPCP como sistema energético, que estamos hablando de un tiempo más corto, más o menos entre 5, 6, 7 segundos, ¿sí? Esto llamamos potencia ATPCP. También la capacidad TPCP es un poquito más extensa, ya estamos hablando de 10, 12 segundos de alta intensidad. La resistencia aeróbica también como base, ¿sí? Para soportar también altos volúmenes de entrenamiento, también para poder recuperar este sistema ATPCP que se recupera a través de la vía de la oxidativa, de la resistencia aeróbica, y por supuesto la coordinación, ¿sí? Que es determinante, y también es muy importante la flexibilidad. Entonces, bien, una vez que nosotros tenemos estos factores determinantes que hacen a que el esgrimista se pueda destacar, o qué necesitaría entrenar, o qué a nivel a nivel genético necesitaría el esgrimista, ¿sí? Pasamos a ver qué incidencias tienen las diferentes tareas de entrenamiento. Si aquí nos encontramos, esto es algo aproximado, tampoco es absoluto, que más o menos nivel de influencia del rendimiento del esgrimista podríamos darle más o menos un 40-45% a la parte táctica, un 30% a las habilidades técnicas y un 25-30% a la parte de la capacidad condicional de la preparación física. Por supuesto que esto es algo que puede ser general, pero cada esgrimista capaz alguno se destaca más en la táctica, otro más en la preparación física y otro más en sus habilidades técnicas, ¿sí? Esto es para tener más o menos un panorama general del grado de influencia de estas tareas que se llevan a cabo durante el entrenamiento, ¿sí? Bien, a partir de estas capacidades condicionales, nosotros elegimos esta batería de test para el esgrimista argentino. Primero los evaluamos una composición corporal para saber qué grado de componentes tiene en relación a la masa muscular y a la masa adiposa, ¿sí? En el caso de tener un exceso de masa adiposa, trabajamos con los nutricionistas, ¿sí? Del CENAR, de los cuales no solo le planifican una dieta para el entrenamiento de la competencia, sino en el caso de que tenga algún pequeño exceso de la masa adiposa, también pueda descenderla, ¿sí? Y para ir siguiendo comparando los trabajos que se hacen en el gimnasio. Como vimos que la fuerza explosiva era muy importante y determinante en este tipo de deportes, nosotros para evaluarla utilizamos el protocolo de Bosco de la fuerza explosiva, que después vamos a ver un poquito, apenitas, un poquito mejor descrito. Usamos también trabajos en el gimnasio de sobrecarga, por eso hacemos un RM, ¿sí? En los ejercicios fundamentales. Nosotros generalmente lo hacemos de vía indirecta. Evaluamos 4 o 5 RM y después aplicamos una fórmula y ahí sacamos un RM, ¿sí? Consideramos que quizás a veces un RM puede ser bastante intenso para la necesidad que tenemos como deporte nosotros.
Les evaluamos también el consumo máximo directo para saber bien esa base aeróbica y poder estar tranquilos y poder seguir trabajando en las demás capacidades condicionales, viendo el consumo máximo de oxígeno como indicador de la resistencia aeróbica, ¿sí? Como base de las demás capacidades condicionales, y si utilizamos un efecto resuelve de la carga, sabemos que esta junto a la fuerza máxima son las bases de las demás capacidades condicionales. Un test que también diseñamos acá en Argentina, que también lo presentamos en un trabajo de investigación que fue aprobado por el Colegio Americano de Medicina del Deporte, es el test de paso y fondo, ¿sí? Que ahí evaluamos la velocidad en ese ejercicio que vimos que era de velocidad de movimiento. Bueno, acá ya para ir finalizando, vemos que en el CENAR hacen cada 10 años un relevamiento de todos los deportes. Acá tenemos, esto es a nivel de composición corporal, ¿sí? Nos estamos guiando en 4 componentes de Rose y Guimaraes, donde evalúa 4 componentes, que es masa adiposa, masa muscular, masa ósea residual. Este es el anterior diseño, ahora se tiene que empezar a renovar los datos, ¿sí? Y tenemos, bueno, las poblaciones en varones y mujeres, de 15 a 17 años, a nivel hectario, 18, 20 y más de 21, donde ahí podemos comparar a los diferentes deportistas en relación a el grupo que pertenece. También, bueno, como dijimos, tenemos el protocolo de Bosco, que utilizamos 4 protocolos. Uno es Abalacó, donde vemos que es un salto que empieza parado y utiliza la parte coordinativa de brazos, no está limitada. El contramovimiento, que es igual, pero nos enfocamos solamente en la saltabilidad de los miembros inferiores, con las manos en la cintura, y luego el squat jump, que comienza con 90 grados, ¿sí? En los trabajos de investigación nos fijamos que hay una muy alta correlación, ¿sí? Entre lo que son los 3 saltos, que quizás evaluando uno solo nos permitiría ya tener un panorama de la fuerza explosiva de cada uno de los deportistas, pero bueno, nosotros por ahora seguimos con los 3 protocolos. Así que bueno, le quería agradecer a los maestros que me han dado la posibilidad de dar esta breve información, ¿sí? De lo que es la preparación física, los factores determinantes del esgrimista, y bueno, le paso la palabra nuevamente al maestro Sergio Turiace, coordinador de los Juegos Evita, y nuevamente muchas gracias por la convocatoria. Bueno, excelente presentación del profesor Gustavo Aquilino. Simplemente comentarles que en nuestro deporte los Juegos Evitas participan con floretes de plástico. Participan dos representantes por provincia, tanto 2 masculinos y 2 femeninos. En la última edición de los Juegos llegaron a las finales de Mar del Plata, las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, San Juan, San Luis, Córdoba, Tierra del Fuego, Formosa, Misiones, Chubut, La Pampa, Santiago del Estero y Ciudad Autónoma. Bueno, queríamos agradecer al maestro Alberto González Viallo, al profesor Gustavo Aquilino, por esta presentación tan interesante. Agradecer a la Federación Argentina de Esgrima, a las autoridades que organizan con tanto éxito año tras año los Juegos Nacionales Evita, que nos permiten este espacio de encuentro en este año con estas charlas. Bueno, y esperarlos, esperemos que en el próximo año, en el 2021, poder encontrarnos en las pistas de todas las provincias, que se sumen más provincias a la práctica de nuestro hermoso deporte, y poder reencontrarnos en las finales nacionales y poder compartir la pasión que es la esgrima y en un espíritu de solidario y de camaradería como son los Juegos Nacionales Evita. Muchas gracias a todos los que estuvieron participando de este programa.